vuelve a repetir el periodo de gestación, asimilación de toda la información transitada en ese nuevo camino, y una vez que logra esto se da cuenta que no puede avanzar y vuelve otra vez a dividirse formándose en el espermatozoide, y esta que era 2 se transforma en 3, 100, 1000, millones por infinito en sí mismas. Lo mismo sucede aquí, en esta célula, con la diferencia de que un ser de luz, ADN de luz, clona, fusiona, se une, gesta, simplemente germina un óvulo o origen para avanzar en el terreno. En estas dos situaciones tenemos el linaje del ser de luz, universo en la célula roja, y el linaje nativo, inmaculada concepción, natural, en sí mismos. Al transitar el tiempo, la evolución, la expansión y realmente la creación en sí misma en estas dos células, esta célula que ha avanzado y se ha dividido infinitamente entiende que ya no puede ni dividirse y tampoco puede avanzar un tramo. En sí misma, por capacidad fabulosa, inteligencia celular, empieza a agruparse con millones y millones de células como ella misma. Simplemente, en lugar de ser una avanzando en el terreno, entiende que para seguir avanzando y sobrevivir debe agruparse a semejantes a ella. Tanto el ser humano nativo como el ser humano luz empiezan a entender de manera celular. No hay seres aquí, hay seres célula. ¿Se entiende? Células. No hay un ser humano, no hay un ser en sí mismo. Hay células en sí mismas trabajando, avanzando el tramo simplemente evolutivo. En esta etapa tenemos cúmulos, un gran cúmulo de células en sí mismas. Las nativas, que no necesitan a esta altura, nos tenemos que dar cuenta que no necesitan ADN de luz para poder avanzar. Y los seres de luz que sí o sí necesitan clonar en el ambiente origen para poder avanzar. Porque la vibración exterior no es compatible a su propia vibración universo. Estos dos células acumuladas realmente por infinito empiezan a ser células amorfas. Entienden que deben avanzar y solo avanzarán en el agua entendiendo que deben formar sistemas. Cada célula y cada santo grial que avanzó desde el origen entiende en sí mismo que será humano, que será león, que será pájaro, que será nativo o ser de luz en templo humano. Cada una de las células inconscientes, cíclicas, sabe su destino. Es importante que lo entiendan. En el caso de la raza nativa humana, que nace como toda la vida en el vientre, en el agua de este hermoso planeta, entiende que debe salir del agua y empieza a generar sistemas, órganos. Todo esto lo cuento como un simplemente repaso, pero esto es evolución infinita desde el origen. Una vez que los seres empiezan a hacer sistemas respiratorios, etc., no importa, todos los órganos, todos los sistemas, todo lo que hoy es por evolución, simplemente salen del agua. Es importante, cuando salen del agua se adaptan a otro nuevo ambiente y empieza una etapa evolutiva de transformación. Estas células necesitan unirse otra vez para generar un nuevo ser. Esta información ya está más coherente a lo que es la información del ser humano y la vida aquí. Para avanzar se requiere adaptación a la tierra, formación de órganos, sistemas, extremidades, simplemente seres sirena, sirianos.
fusión de infinitas células amorfas para la creación del humano Homo erectus. Ser humano inicio antes del agua, tras adaptación en la tierra. Estoy llevando la información de manera acelerada porque lo importante aquí es entender. El ser de luz en templo humano salió primero y se adaptó primero. El hombre y la mujer, linaje de luz, los primeros templos, los primeros canales de información, campos de vida, fueron humanos, simplemente hijos de elevados que dieron la información de grandes dioses, de grande fabulosidad de universo, información realmente de ADN. Cuando esto se dio por naturalidad evolutiva, mayor adaptación al ambiente, simplemente sucede después en la otra corriente que sería Adán y Eva. Adán y Eva habla de humanos simplemente nativos, originarios, puros, célula inmaculada concepción. Y los seres de luz simplemente hablaron de dioses, faraones, de Dios en sí mismo, etc. El humano nativo es inmaculada concepción. La mujer fecunda en sí mismo. Ella fecunda el óvulo en sí misma. Significa que no requiere del espermatozoide para poder avanzar en la vida.